Buenas tardes, doctor y compañeros. Este es el Club de Dogmática y el día de hoy les presentaremos el tema de métodos de interpretación jurídica. Empezamos. Problemas del lenguaje, la ambigüedad versus la vaguedad. La ambigüedad se genera cuando un término posee dos o más significados distintos e independientes, a lo cual también se le conoce como polisemia. Y es aquí donde el contexto es el que normalmente permite determinar cuál es la acepción correcta y así podemos llegar a una interpretación adecuada. Este tipo de casos son poco relevantes pues son fáciles de resolver y poco frecuentes. Además, la ambigüedad cuenta con dos variedades, que son la semántica y la sintáctica. Por otro lado, en la vaguedad, este se presenta cuando el término o expresión posee un rango impreciso de cosas a las que se aplica, por lo que permite imaginar una multiplicidad de casos. Además, este problema es más relevante y se estudia más a profundidad por los juristas. La técnica interpretativa se considera que es la aplicación de un método para poder determinar el significado y alcance de un texto, que en nuestro caso vendría a ser una norma jurídica. Algunos tipos de las técnicas interpretativas son la interpretación declarativa, interpretación correctora, interpretación extensiva, interpretación restrictiva y la interpretación sistemática. El método evolutivo está asociado a los precedentes judiciales y también al progreso doctrinal. Este método se explica cuando existen teorías actuales de la doctrina y sin embargo se siguen considerando las teorías pasadas. Por ejemplo, cuando existen tendencias doctrinales pasadas, este método logra identificar cuando ya lo vuelven a utilizar ciertos abogados o legisladores. Para Hans Albert, el objeto de una ideología jurídica experimental es más extensa que solo la investigación de reglas jurídicas. Ello da como consecuencia una conjunción entre la ideología jurídica clásica y la sociología jurídica. No obstante, al incluirlas en la ideología jurídica, emergen muchas más preguntas, además de la de su factibilidad. Las interpretaciones se sostienen con argumentos y aquellos argumentos tienen la posibilidad de referirse parcialmente a una realidad objetiva. Sin embargo, la más grande parte de los argumentos en el conocimiento jurídico no son verdaderos o falsos, sino convincentes en mayor o menor medida. El método lógico. Se hace uso de él cuando a partir de la interpretación literal no se obtienen suficientes resultados, y es por eso que se requiere de razonamientos lógicos que cumplan la función de una hipótesis. Mediante esto se busca encontrar el verdadero significado de una norma y la finalidad e intención con la que el legislador la creó. Se realizará una descomposición del pensamiento, el cual utilizará un tipo deductivo e inductivo. El método literal consiste en averiguar lo que la norma denota mediante el uso de las reglas lingüísticas propias al entendimiento común del lenguaje escrito en el que se haya producido la norma. Sin embargo, el método literal suele actuar implícita o explícitamente ligado a otros métodos para dar verdadero sentido a las interpretaciones, y en muchos casos es incapaz de dar una respuesta interpretativa adecuada. Veamos el siguiente ejemplo. La Constitución no ampara el abuso del derecho. El concepto de abuso es difícil de definir literalmente, porque decir que abuso es el uso excesivo y arbitrario de un derecho tampoco explica mucho los casos concretos. Método histórico. Por el método histórico nos dice que se encarga de interpretar la norma recurriendo a sus antecedentes, como las ideas de sus autores al concebir o elaborar los proyectos, los motivos que propiciaron la redacción y emisión de la ley, ya sea informes o debates. Para Mario Alzamora, este tiene por objeto el estado del derecho existente sobre la materia
en la época en la que la ley ha sido dada. Determina el modo de acción de la ley y el cambio de ella introducido, que es precisamente lo que el elemento histórico debe esclarecer. Pasamos al método estricto. Este método es aquel que, para la atribución de significado a una disposición, tiene en cuenta el contenido de otras normas, su contexto. Una vez fijado el significado de la norma, al realizar su aplicación al caso concreto, ésta se llevará a cabo en forma estricta y tendrá lugar solamente cuando las circunstancias de hecho figuren dentro de la norma. El método estricto tiene la virtud de destacar sobre los defectos, errores o lagunas de ley, y por ello se debe cuidar ante todo su congruencia de una ley ordinaria. Método teológico. Es aquel método que busca la finalidad de la norma, sobre la ratio legis, la razón de ser de la norma, desde una perspectiva finalista. Estos fines deben extraer de la regulación que sustente el enunciado normativo, pues tenemos que tener en cuenta que una norma se sustentará siempre en otra de mayor rango normativo. La interpretación. Propiamente dicha, se trata de la acción que se encarga de descubrir el último significado del contenido de un texto normativo. Como ejemplo tenemos un texto normativo, se trata pues del artículo 112 del Código Penal, que como título tiene el homicidio piadoso. Normalmente para resolver un problema nos ayudaríamos de varios textos normativos, al cual le llamaríamos clase normativa. Si bien es cierto, este artículo nos prohíbe el caso de la eutanasia, nos respaldaríamos entonces con el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, donde menciona que una persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, el cual en este caso se estaría vulnerando. Aquí vemos la importancia de la interpretación de una norma. Ahora, en el caso de los efectos normativos de los principios, el efecto es aplicado por la norma al supuesto y puede adoptar diversas modalidades como podrían ser el establecimiento de un derecho o una obligación o inclusive un deber en la creación de instituciones o en diversas situaciones jurídicas. También se podría aplicar en la suspensión o la derogación de normas ya existentes. De esta manera concluimos con los métodos de interpretación jurídica. El Club de Dogmática espera que les haya gustado mucho. Hasta un próximo video.